Últimamente han salido varias revelaciones que cambian todo por completo. Eiichiro Oda creó demasiadas conexiones que modifican por completo el panorama. Lo que sucedió en God Valley fue una verdadera locura. Ese incidente desencadenó muchas cosas. Lo que dejaron ver en el flashback de Kuma solo fue el principio, ya que en este lugar ocurrieron muchas cosas. No solo el festival de cacería y las 2 Akuma no Mi de premio. En realidad sucedió algo más oscuro y todo fue orquestado por los nobles mundiales. Con más razón considero que ni Garp ni Roger iban a proteger a los dragones celestiales. En realidad no fue por Ginny que las leyendas de la época hicieron presencia. Prácticamente se dieron cuenta por otros factores y eso hace mucho ruido en este punto. Vamos por partes. Por boca del propio Xebec, su nombre no era Rox, sino que siempre lo ocultó porque pertenece a un clan que ha sido perseguido desde el siglo vacío. Estos son los Davy, descendientes del mítico Jones. Esta primera mención se hace cuando Rox visitó al mismísimo Insama en la sala de las flores. En la presentación de Xebec se habló de que era un seguidor de Davy Jones, pero en realidad es un descendiente directo que escondió su verdadera identidad. De igual forma lo intentó hacer con su hijo, pero la verdad se supo y esto seguramente fue visto por Garling, quien propuso God Valley como el escenario para el festival de cacería y aseguraba tener una razón que iba a convencer a Insama. Me inclino por el hecho de usar como premio a los últimos descendientes de Davy Jones. Sin embargo, se sumó otro premio que permitió que los piratas de Roger también se anotaran. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Esto termina siendo más complicado de lo que parece. En primera instancia, Kurohige no se llama Marshall D. Teach, porque en realidad es hijo de Xebec. Lo que tendrá sentido es que se llamará Rox D. Teach, pero aunque parezca lo adecuado no lo termina siendo, porque en realidad Xebec también estaba escondiendo su verdadero nombre. En realidad se llama Davy D. Xebec, siendo un descendiente directo de la leyenda Davy Jones, de la que sabemos muy poco actualmente, pero ya se irán desvelando muchos secretos de esta figura del siglo vacío. Entonces el verdadero nombre de Kurohige es Davy D. Teach. Obviamente escondieron su verdadera identidad para no ser perseguido, pero en la actualidad está en la cima del mundo, así que es probable que ya los nobles mundiales sepan que es el hijo de Xebec. Esto le daría sentido al hecho de que Insama estuviese mirando su cartel de recompensa. Lo más impresionante es lo que sucedió en God Valley. Presiento que el festival de cacería fue destinado para que sucedieran varias cosas. Sin lugar a dudas, Garling estuvo detrás de muchas cosas que sucedieron. Pidió ese lugar como el escenario porque iba a tener 2 hijos. Además sabía que en la isla estaba el último descendiente de Davy Jones, siendo este una figura que quizás se opuso al gobierno mundial en el pasado. Por su parte, Xebec tenía eso escondido, pero de alguna manera los nobles mundiales sabían de la existencia de su hijo y que pertenece a ese clan prohibido. No tienen ningún tipo de sentido las conexiones que se han creado a partir de esto. Lo cierto es que Teach no fue un huérfano, ya que era hijo de Xebec y sería puesto bajo amenaza por los nobles mundiales al conocer que pertenece al clan Davy. Kurohige en realidad es una persona especial y esto que sucedió le da sentido al hecho de que quiera conquistar el mundo. Por esa razón reunió una tripulación tan poderosa al igual que su padre. Por si fuera poco, revelan quién lo protegió, porque recuerden que Teach era un niño pequeño y se encontraba como premio de ese festival retorcido. En ningún momento se había mostrado nada del pasado de Dragon. La única mención clara que tuvimos fue mediante el flashback de Kuma, donde se relata que Dragon fue un marín que se volvió desertor ya que no encontró la justicia que buscaba. A raíz de esto formó un grupo rebelde que fue consiguiendo apoyo hasta que lograron derribar imperios. De esto nacería el ejército revolucionario y Dragon se convertiría en el criminal más peligroso del mundo. Ahora bien, en God Valley, Dragon hizo presencia como un marín joven que obviamente no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Vimos que sería quien rescató a Teach y su mamá. Por si fuera poco, yendo en contra de los nobles mundiales. La Marina es una organización marítima que tiene como objetivo la seguridad de las personas, en teoría porque siempre terminan siendo los perros de los nobles mundiales. Dragon no estaba de acuerdo, al igual que su padre. Se ve que en una ocasión mencionó que era probable que Garp se convirtiera en un pirata. Más allá de esto, me pareció interesante el gesto de incluir a Dragon como testigo del incidente de God Valley, pero no como una figura, sino como un marín novato sin un cargo ostentoso. Los protagonistas de este festival de cacería eran los nobles mundiales, quienes iban directamente por los premios. En principio se pensó que las 2 Akuma no Mi eran el mejor premio, pero estos nobles tenían mayor interés en los descendientes de Davy Jones y la antigua emperatriz pirata. Lo cierto es que los piratas de Roger iban por Shaki, mientras que aseguro que los piratas Rox iban con la misión de proteger a Teach, esto dándole sentido al hecho de que Shirohige lo tomara como subordinado, protegiendo al hijo de su antiguo capitán. Aunque bueno, no se ha terminado de ver qué fue lo que en realidad sucedió en su conversación con Harald, donde tuvo la suficiente confianza de revelarle todo acerca de su clan. Davy Jones fue borrado de la
la historia, y esto se debe a que seguramente cometió algún crimen. Algunos teorizan que es el mismísimo Joy Boy, pero no estoy tan seguro de ello. En múltiples oportunidades, los nobles mundiales han desaparecido clanes, vimos toda la persecución contra los bucaneros, a estos también le adjudicaban un crimen, y aseguro que es el hecho de ser seguidores de Nika, ese guerrero de la liberación que representó el gran reino hace 800 años. Si bien es cierto que God Valley permitió que las mayores leyendas de la época se reunieran, todo fue por un motivo claro. El objetivo no era eliminarse entre ellos, sino buscar los premios que iban a ser repartidos entre los nobles mundiales, siendo los principales candidatos los caballeros sagrados, esa guardia real que solo hace presencia en momentos de extrema tensión. Me parece un poco descabellado tomarse la molestia de ir en la noche a Hachinosu para robar a Shaki, ya que eso sería iniciar un conflicto histórico contra los piratas Rocks. De igual forma, el hecho de que celebraran los juegos en la isla natal de Sebek y ofrecer su hijo como premio, eso fue aún más osado que la ejecución pública del segundo comandante de Shirohige Marineford. Aunque fue iniciativa de Garling, eso iba a generar un caos enorme. Lo que sería contado más adelante fue la supuesta alianza entre la marina y los piratas de Roger, así como la baja del infame pirata Sebek, pero creo que esto termina siendo más complicado de lo que parece. Tiene sentido que Dragon haya protegido a Teach y con ello desertado de la marina. Por otro lado, los piratas de Roger protegieron a Shanks, mientras que Garling tomó a Shamrock llevándolo consigo a la Tierra Santa. El nacimiento de estos gemelos también sería una pieza clave dentro de este incidente. Me dejó completamente desconcertado el hecho de que Garling haya tasajeado a la madre de sus hijos, ya que solo tenía interés en Shaki, por lo que estaba determinado en ganar el festival de cacería para casarse con ella. Sin embargo, ella junto a Teach eran el premio más deseado. Estos nobles están locos. Hace poco estaba hablando de quién sería el encargado de ponerle fin a la tiranía de Sebek. Este último en tan solo 2 años llegó a la cumbre del mundo, siendo la mayor amenaza del gobierno mundial. Por un lado tenía una rivalidad contra Roger, por otro lado Harald, quien en principio era su amigo, pero aceptó la misión de enfrentarlo para convertir Elbaf en un país afiliado. La intención del rey de los gigantes era pertenecer al círculo del mundo. Como último candidato teníamos a Insama, quien se vio amenazado por el hecho de que Sebek tuvo el suficiente valor de decirle que volvería por él, algo completamente sin sentido. La mayor ambición de Sebek era conquistar el mundo y por esa razón reunió a los piratas más imponentes de la época. No iba a quedarse de brazos cruzados al enterarse que estaba usando a su hijo como premio, pero ya sea suerte u obra del destino, Harald se cruzó en su camino, por lo que decidió compartir una copa y hablar sobre su verdadero plan. Este secreto dudó mucho que lo conociera el gobierno. El encargado de hacer saber esto sería Garling. Nadie me quita de la cabeza que al momento de enterarse propuso que se hiciera el festival en God Valley. Este país no afiliado fue visitado por el capitán de los caballeros sagrados y por alguna razón que desconozco dejó embarazada a una mujer. Luego de tener a los bebés, que fueron gemelos, se deshizo de ella, siendo algo comprensible porque los nobles mundiales ven al resto de los humanos como seres inferiores. La única mujer de la que tenía interés Garling era Shaki, pero esto solo iba a provocar un incidente sin precedentes. Bajo ningún concepto los piratas de Roger tenían la intención de proteger a los dragones celestiales, y mucho menos al enterarse de las intenciones de Garling. Hay varios detalles que me interesa saber, principalmente el momento donde los gemelos pelirrojos se terminan separando. Por otro lado, cómo hizo Dragon para escapar con Teach. Por último, pero no menos importante, cómo hizo Kuma para salvar a una gran cantidad de personas. La Nikki Unico es ideal para la tarea, pero hacer esto en medio de ese caos no era una tarea sencilla. Una de las cosas más llamativas es el momento donde ocurre la baja de Sebek, en el caso de que ocurra, porque existe la posibilidad de que aún se encuentre con vida. Yo tengo la teoría de que en realidad es el hombre de la cicatriz que se encuentra en el barco negro Azabache. El hecho de que Teach sea descendiente de Davy Jones cambia todo por completo. Ese deseo de conquistar el mundo es una voluntad heredada, no fue suerte llegar a la cima. Kurohige es una de las figuras más imponentes de la nueva era. En unos días hablaré sobre varias teorías que tengo en mente. Este capítulo en serio estuvo de 10, me voló la cabeza en varias oportunidades. Solo puedo decir que estamos en el mejor momento para seguir esta obra. Tanto el anime como el manga están en momentos cumbres.